Vamos a comenzar una nueva serie que se titula Conociendo a Dios. Este es el tema número 1, precisamente se llama Conociendo a Dios. Vaya abriendo su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Esta serie nos va a llevar un buen tiempo, pero creo que al terminar de estudiar la palabra de Dios en esta serie, vamos a tener un conocimiento de Dios más amplio, más equilibrado, como el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él. Vamos a aprender de su omnipotencia, su sabiduría, su invisibilidad, su omnisciencia, el carácter de Dios que es amor, que es santo, en fin. Jeremías 9, versículo 23. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender a Dios, conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que nosotros pensemos y conozcamos de Dios definitivamente va a determinar en gran medida la manera, la forma en que vamos a pensar acerca de Dios y vamos a vivir. Eso es indiscutible. Por ejemplo, si pensamos que Dios no existe, si creemos que Dios no existe, pues vamos a vivir como si Dios no existiera. Si conocemos que Dios tiene verdades que se revelan en las Escrituras y esas verdades son absolutas, vamos a tener conceptos acertados acerca de Dios, de su santidad, de su omnipotencia, etcétera, y vamos a tener verdades que son absolutas. Una verdad absoluta es como cuando Jesús dijo: yo soy el camino, no dijo un camino. Allá afuera en el mundo dicen que todas las religiones llevan a Dios, pero el Dios de la Biblia dice que no, que solo hay un camino, y eso es una verdad absoluta. Si alguien puede tacharnos de intolerantes y sectarios, bueno, en ese caso no nosotros, sino Dios mismo, que dice que hay un solo camino. Otro ejemplo es, por ejemplo, si conocemos la santidad de Dios en una dimensión pues bastante aceptable, nosotros vamos a buscar querer vivir bajo esa santidad y en los parámetros de la santidad de Dios. Si desconocemos que es un Dios santo, es muy posible que caigamos en ideas erróneas acerca de Dios respecto a la santidad y vamos a vivir una vida de libertinaje. Entonces, eso significa que si tenemos ideas erróneas acerca de Dios, lo más seguro es que tengamos una vida llena de errores. Un matrimonio donde hay muchos errores, donde cometemos errores continuamente, vamos a tener ideas, pensamientos errados, por lo tanto vamos a tener o se tendría una iglesia desviada del verdadero conocimiento de Dios. Y sucede un montón de cosas cuando no tenemos los conceptos bien entendidos de quién es Dios. Por ejemplo, hace años hubo un monje muy conocido, Rasputín, le decían, y este era un monje católico que aseguraba que podías pecar de cualquier manera y no pasaba nada. Entonces él promovió el libertinaje. Por cierto, él se murió de enfermedades venéreas, para variar. Jesús reprobó la enseñanza de los nicolaitas, que enseñaban a los cristianos de aquel tiempo. Eso está en el Apocalipsis, que el Señor aborrece las obras y la doctrina de los nicolaitas. Y eran doctrinas que enseñaban conceptos de Dios errados y llevaban a la gente hacia un libertinaje. Esa doctrina parece como que ha resucitado, porque hoy hay mucho libertinaje en las iglesias, en los cristianos. Pero el Señor aborrece, dijo, la doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque enseñaban de un Dios que no es el Dios que se revela en las Escrituras. Satanás distorsionó
la santidad de Dios, la veracidad de Dios, la cuestionó, la puso en tela de duda, y Eva y Adán pues se la creyeron y distorsionaron la imagen de Dios, de quién es Dios. Él les dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de este árbol, pues sí, así nos dijo. No, no es verdad. Miren, lo que pasa es que Dios es medio celoso y Él quiere ser el primer lugar en todo. Más bien, si ustedes comen van a ser igual a Dios. Y distorsionó la imagen de Dios. Entonces, es así como hay conceptos, por ejemplo, que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Yo le doy gracias a Dios porque Él es amor, que me amó, nos amó a pesar de nuestros pecados. Pero un día vino esa confrontación entre Dios y usted, y Dios tocó su corazón, vino el arrepentimiento, usted se convirtió y recibió el amor de Dios que manifestó en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por su amor, ¿verdad? Pero si nada más tengo ese concepto del lado del amor en ese sentido, y por ejemplo yo me olvido también del otro lado que habla que Dios es un Dios de ira, que se enoja, que derrama su ira sobre sus enemigos y sobre los que lo rechazan. Entonces, si no tengo un concepto de Dios, de todo su carácter, de todo su ser, entonces yo voy a tener ideas erróneas. Entonces voy a decir, no, Dios es tan bueno. Dicen, no hables de juicio. Cristo dijo claramente que Él no vino a condenar a nadie. Sí es cierto, pero esos que no los condena son los que aceptaron a Cristo, los que se arrepintieron, y a los demás, nada más quiero recordarle, los manda al infierno. Entonces sí es cierto que el Señor dijo que Él no vino a condenar, Él vino a salvar, pero los que lo rechazan, los condena. Entonces son conceptos que se van ahí acumulando y son desproporcionados o son desequilibrados. Por ejemplo, fíjense en Romanos 11:22. Vamos a Romanos 11:22. Ahí hace un contraste muy interesante el apóstol Pablo cuando les habla a los romanos y dirigiéndose a los judíos. Habla de cómo Dios desechó a su pueblo porque rechazaron al Mesías, y que ese rechazo de los judíos fue para nosotros bendición, para los gentiles, porque nos injertó en el buen olivo. Pero resulta que algunos gentiles se empezaron a jactar y se burlaban o menospreciaban a los judíos. Entonces fíjense lo que dijo Pablo, Romanos 11 versículo 22 dice, mira pues la bondad. Si nos quedamos leyendo hasta donde dice bondad, pues sí, miramos la bondad. O sea, Dios es bueno, su benevolencia pues es extraordinaria, maravillosa. Pero ahí no queda el asunto. Pongan mucha atención. Mirad pues la bondad y ¿qué más? A ver, espérame hermano. No, Dios es un Dios de amor, sí. Pero también es un Dios severo que castiga severamente el pecado. Y a sus hijos cuando desobedecen, Dios al que ama disciplina, y a veces severamente. Te da unas buenas nalgadas que te dejan allí. Aquí severidad habla de algo drástico, pero si nosotros no tenemos los conceptos de cómo es Dios bien definidos, lo mejor que podamos, entonces vamos a caer en los extremos, ¿sí? Entonces, por otro lado, si se enfatiza demasiado la severidad de Dios, bueno, ¿dónde dejamos el amor de Dios? Entonces, todo se complementa de manera que conozcamos a Dios de una mejor manera. Entonces dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, o los que no creyeron, los que se volvieron atrás, pero la bondad para contigo, dice. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, rechazado por Dios. Entonces, miramos la bondad de Dios y la severidad de Dios. Miramos el amor de Dios, pero también vemos su disciplina. Miramos su disciplina, también vemos su justicia. Vemos su justicia en base a su santidad. Y así es como vamos a ir conociendo a Dios mucho más.
Entonces, cuando una persona o uno que dice que es cristiano tiene un concepto de Dios erróneo y equivocado acerca de cómo es Dios, quién es Dios, por qué hace lo que hace, por qué obra de esta manera, por qué a veces lo deja de hacer, entonces esta persona o este cristiano, si no conoce a Dios en todo su carácter, en toda su imagen, en todos sus atributos, bueno, pues va a tener muchos problemas en su vida porque no va a entender muchas cosas, no va a saber. ¿En qué se complace el Señor? En que le entendamos y lo conozcamos. Por ejemplo, si usted desconoce que Dios es un Dios soberano, ¿qué significa la soberanía de Dios? Que Dios hace las cosas como Él quiere, que nadie le dice a Él órdenes. Nadie le dice cómo se deben de hacer o no las cosas. Que Él gobierna por sí mismo. Él es soberano, significa soberano. Y dice la Biblia que a los que aman todas las cosas les ayudan para bien. Pero si usted desconoce que Dios es soberano, usted se va a meter en problemas. Por ejemplo, usted cae enfermo. Entonces usted dice, si usted fue expuesto a esa doctrina desequilibrada, balanceada y muchas veces errónea, la mayoría de las veces que dice que el cristiano no se enferma, y de pronto usted se enferma, usted se va a turbar todo y va a decir, ¿pero por qué? Entonces usted va a llamar a alguien para que ore, y si va el pastor o alguien ora por usted y usted se enferma, no, recházalo, no lo confieses, cancela todo eso, no lo recibas, es de Satanás. Espéreme. Pablo se enfermó, Trófimo se enfermó, Timoteo se enfermó. En muchos casos no fue Satanás poniendo allí, en otros sí. Lo cual me enseña que Dios en su soberanía puede tratar con nosotros de múltiples maneras para formarnos a la imagen de Jesús. Puede estar probando nuestra fe, puede estar disciplinándonos, puede estar provocando que en esa prueba nosotros nos agarremos más de Dios. Hay múltiples razones por las cuales Dios puede obrar. Y si desconocemos que Dios es soberano, nos vamos a meter en problemas. Te vas a turbar todo. Y esos que enseñan que el cristiano nunca se enferma, cuando se enferman, van y se meten a un hospital para tratarse la enfermedad, el dolor, lo que sea, y luego dicen que se fueron de gira evangelística. Yo me fui de gira evangelística, pero no estaba enfermo. Y eso, mire, una vez una persona que es de aquí la congregación, que es enfermera, trabaja en un hospital por ahí, me dijo, pastor, pues ahí le encargo que oremos por el pastor fulano de tal, me dice, un pastor aquí en la ciudad. Yo le dije, ¿qué tiene? Dice, está muy mal. Dice, cayó allí en el hospital. Y entonces yo lo conozco bien, él es de los que predican que el cristiano nunca se debe de enfermar. Y estaba petateándose ahí el pastor, estaba muriendo. Entonces dice que ella lo conoce de hace tiempo de vista y que pues le asignaron a cierto número de pacientes, y cuando ella se acercó allí lo vio, le dice, pastor, y él es, pastor, ay, pues a ver, ¿qué es lo que tiene? Y empezó, no, pues vamos a orar, pastor, y que eso. Pues no, que los cristianos no se enferman. Son puros conceptos erróneos. No conocen a Dios en una dimensión más grande que te va a llevar a poner los pies sobre la tierra, pero en la tierra y en el fundamento de la fe y del conocimiento de Dios. Eso es otra cosa. Pero miren, la corrupción del hombre, su degradación es producto de su pecado. El pecado sabemos que vino cuando Adán desobedeció a Dios. Y en su desobediencia comenzó el ser humano a alejarse de Dios. Esto provocó que declinaran y se desacelerara y se diluyeran los conceptos correctos de quién es Dios, de cómo es Dios. Los estándares morales comenzaron a declinar, comenzaron a hacerse light, comenzaron a diluirse. Los conceptos éticos de la vida cristiana, los conceptos espirituales también comenzaron a diluirse, y la imagen de Dios se distorsionó. Y eso llevó al hombre a la idolatría. Pero la idolatría no es simplemente postrarse ante una imagen religiosa. En realidad la esencia de la idolatría es cuando mantenemos o tenemos pensamientos erróneos de quién es Dios. Y eso nos desvía del verdadero conocimiento del Padre. Y al desviarnos,
nos desvía hacia otras cosas, ya no a Dios. Entonces caemos en la idolatría, y es como muchos se vuelven al materialismo, se vuelven al idealismo, aman más al esposo que a Dios, a la esposa que a Dios, y hay una serie de distorsiones, y se viola el primero y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo tu corazón. Se distorsiona, y hay cristianos que aman muchísimo más a su pastor que a Dios. Otros aman muchísimo más a su trabajo que a su familia. Otros más a su familia que a Dios. Y todo está distorsionado. El orden es un caos. No hay orden, es un desorden, más bien dicho. Entonces, esa idolatría va a llevar a más perversión. Estaba hablando con un pastor hace unos días por allá en el norte, y me decía: pastor, dice, están pasando cosas en mi congregación bien terribles. Dice, mira, yo no sé, se desató el demonio, dice, porque estamos teniendo un montón de casos de lesbianismo, un montón de homosexuales, un montón de adulterio. Entonces yo le dije, oye, ¿qué estás enseñando? Pues ¿cómo que qué es la palabra de Dios? Sí, pero analiza qué les estás enseñando. Porque es muy posible que les estés enseñando solamente algunos aspectos de Dios, como por ejemplo, Dios es amor. Y no pasa nada si tú te involucras. Una persona me escribió un correo, me dijo: pastor, ayúdeme, no sé qué hacer, mire, yo tengo mi novia y caímos en pecado, fornicamos. Entonces nos vino la convicción de Dios, prometimos delante de Dios no volvernos a tocar, pero teníamos que confesarlo, y fuimos con el pastor: pastor, ayúdenos. Íbamos llorando y compungidos: ayúdenos, pastor, porque pues fornicamos, y pues ayúdenos, pastor. Entonces el pastor les dijo: no se preocupen, ya se arrepintieron. Sí, no pasa nada, todo está bien. ¿Que piensan casarse? Pues sí, pastor. No, ya olvídenlo. Oiga, espéreme, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa, y mucho. Ok, sabemos que Dios perdona nuestros pecados, ¿están de acuerdo? Si los confesamos. Ellos lo confesaron, pero resulta que ahora pues está embarazada la muchacha. Entonces se van a tener que adelantar en el casamiento. Ahora, una vez ya casados, ya no van a poder tener ni luna de miel, ni van a poder andar juntos, que se van a un café. Ahora van a tener que andar cargando un lindo bebé, y toda la atención se va a centrar en el bebé, y ya no disfrutaron lo que Dios tenía para ellos. Sí pasa algo, Pero si el maestro bíblico, el pastor, dice: no pasa nada, mira, no te sientes, ya sonríe, ándale. Claro, mire, yo he tratado casos así, y yo les tengo que decir la verdad: no la van a pasar bien. O sea, hay que decirles para que enfrenten la cosa con valentía y sepan por qué. Porque se van a encontrar con un montón y un sinfín de problemas, de cosas que los van a hacer llorar. ¿Todo por qué? Porque se adelantaron, no tuvieron dominio propio. Entonces hay que decirles: miren, pero pastor, si Dios ya nos perdonó el pecado, sí, pero las consecuencias del pecado las van a tener que enfrentar. Como David, el rey. Su pecado fue perdonado, pero las consecuencias de su pecado tuvo que enfrentarlas, y fueron terribles las consecuencias. Entonces, sí tiene que ver algo, sí pasa algo. Pero ¿por qué entonces no hay este conocimiento? Porque no se enseña, porque no estudiamos. A veces yo recibo correos: pastor, contésteme estas preguntas, y a veces son un montón, hasta 15 preguntas. Entonces yo digo: no, yo recibo cientos, hasta miles de correos. Yo le digo: no, pregúntale a tu pastor, para eso le pagan. Ponlo a trabajar. No, ya le pregunté y me dijo no sé. Le dije: no, pues dile, ahora sí dile que digo yo que se ponga a estudiar. ¿Cómo que un pastor va a decir: no, pues no sé? Oiga, pastor, ¿existe el infierno? No, pues no sé. ¿Qué es eso? Mejor pónganlo a vender papas fritas, sea fuera el pastor. Hay pastores muy flojos, no estudian. Creen que porque dicen un montón de chistecitos ahí y un montón de conceptos e ideas, ya dieron una tremenda predicación. Pero las ovejas que conocen la palabra de Dios saben que está papaloteando el pastor ahí, que está diciendo puras cositas. Entonces, fíjese cómo está el asunto. Vamos a Romanos 1:21 para comprobarle lo que acabamos de decir. Romanos 1:21.
Dice así, fíjese, pues habiendo conocido a Dios, habiéndose cerciorado que Dios era una realidad, que habían visto su huella, habían visto su obrar, etcétera, no le glorificaron como a Dios. O sea, ellos se detuvieron en el conocimiento de Dios y comenzaron a hacer dos cosas. Número uno, no le glorificaron como a Dios, es decir, no le dieron a Dios el lugar que Él merece. Lo tenían en tercer lugar. En la tabla de posición estaba como el Atlas, de media tabla para abajo. No estaba como las Chivas en primer lugar, ¿verdad? Entonces, dice, y ni le dieron gracias tampoco. Alguien que no tiene un espíritu de gratitud delante de Dios es porque tiene soberbia. Entonces se siente autosuficiente. No, todo esto lo he logrado con la fuerza de mi sabiduría, con la fuerza de mi poder y para mi majestad, como aquel rey pagano. Entonces, al no glorificar a Dios, al no darle su lugar, ¿por qué no le dieron su lugar? Porque los conceptos y el conocimiento de Dios se detuvo y se desviaron, fíjate, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí la frase envanecer en sus razonamientos es una frase que significa se volvieron idólatras en el griego. Qué interesante. Y su necio, su perverso corazón fue entenebrecido, es decir, se oscureció. Y cuando hay oscuridad, no puedes caminar, no puedes ver por dónde andas. Y espiritualmente hablando, cuando hay conceptos cerrados de quién es Dios, por qué hace lo que hace y cómo obra, es como si nos apagan la luz, no sabemos por dónde caminar. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Diciéndose sabios se hicieron necios. La palabra necios aquí viene del griego que se traduce también, significa enloquecer. O sea, se dijeron muy sabios y enloquecieron con sus razonamientos. Dígame si no es de locos decir que vengo de un protozoario, que la rana es mi hermana y que un chango es mi abuelito. O sea, en fin, bueno, versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Qué hicieron? Aquí hay una palabra clave. Cambiaron. La cambiaron. En el griego también significa desviaron la verdad correcta, extraviaron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible y lo rebajaron a una imagen, a semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Se acuerdan de Aarón? Pueblo de Dios, que les hizo un becerro de oro. Hoy sí, se sigue dando el asunto. Líderes de la iglesia siguen presentándoles becerros de oro a la gente. Este es tu becerro de oro que te va a bendecir, te dicen. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, versículo 24. Por lo cual, fíjate las consecuencias, Entonces, ¿hay consecuencias o no? Entonces, ahí está lo que yo les vengo comentando. Por lo cual también Dios, en respuesta a su cambio de la gloria de Dios y de las verdades y los conceptos de Dios, también los entregó a la inmundicia. Ok, no quieres caminar en los lineamientos de mi santidad, de mi justicia, haz lo que quieras. Y los abandonó, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esa historia siempre ha estado vigente en la historia del cristianismo, Hay muchos que actualmente siguen cambiando la verdad de Dios por la mentira. Entonces, como producto de cambiar las verdades de Dios, los conceptos de Dios por mentiras, aunque suenen bonitas, como consecuencia viene la idolatría. Fíjese lo que dice: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dar culto significa dar honra suprema. Y déjenme decirles algo. Yo tengo algo que reclamarles a ustedes. Porque en mi ausencia, uno de los pastores me comentó que hubo algunos de ustedes, no me dijo nombres, ni me interesa saber los nombres, pero me dijo, dice, a veces los hermanos se pasan de vivos.
Dice, fíjate que una señora se me acercó, me dijo uno de los pastores, una persona se me acercó y me dijo, oiga, ¿cuándo va a predicar el pastor? ¿Cuándo va a venir? Porque no me gusta como usted predica. No, qué sinceridad, qué honestidad. Yo le llamo a eso imprudencia, falta de tacto, falta de tino, y también le llamo idolatría. Porque ¿saben qué le dijo esta señora? Y si está aquí la señora, ojalá no esté, pero ojalá que se haya ido, porque lo que dijo a continuación fue lo siguiente. Dijo, porque si ya no predica, dice, si no predica este domingo, y apenas me acabo yo de ir, dice, me voy de la congregación. Pues adiós, que le vaya bien. Aquí no queremos idolatría, porque Dios puede usar a cualquiera, ¿no es cierto? En este lugar venimos a honrar y dar culto a Dios, no a la criatura humana. Porque si yo me muero, usted se muere. Ay, me muero con el pastor. Nada más que usted se va al infierno, fíjese, y yo me voy al cielo, porque los idólatras se van al infierno. Así mis estimados idólatras, les falta conocer al Señor. Es que yo soy del norte y los del norte nos caracterizamos porque decimos las cosas como son. Pues como son, yo no soy del norte, pero también te las digo como son. Que la idolatría está reprobada por Dios, dando culto a las criaturas. Hoy se defienden más lo que dice el apóstol Armando Negocios de la Cruz, la profeta no sé qué, el apóstol aquel, qué sé yo, se defienden más a esos que a Cristo. Se defiende más lo que dicen ellos que lo que dice la Biblia. Y esa gente la están desviando. ¿Hacia dónde? Hacia la idolatría. Tú puedes decir de Cristo que tuvo una novia, que María Magdalena tuvo un hijo con él, y ellos se quedan impávidos, así como si nada. Pues no les toques a su becerro de oro. Porque se te ponen así, no, ¿cómo? Él es un siervo de Dios, cállate la boca. Uy. Adoración plena. Tengamos celo, pero celo por lo bueno, hermanos, porque es Cristo y su palabra. Entonces, bueno, ya después del regaño pastoral, volvamos aquí al 26, dice, fíjate, aquí están las consecuencias. Por esto Dios los entregó. ¿Por qué? Porque honraron a las criaturas, lo quitaron a Él del centro, del primer lugar. ¿Por qué? Por sus conceptos erróneos de quién es Dios. Dios no es un Dios permisivo, como algunos predican por allí. Dios es un Dios santo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La palabra aquí, la frase uso natural, viene del griego kresis y alude a la función sexual, lo cual me está hablando de que las mujeres se acostaban con las mujeres. Eso se llama lesbianismo. ¿Como consecuencia de qué? De su idolatría. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oiga, pastor, pues yo creo que Dios es amor y que Él, no, pues hasta hay una iglesia aquí en Guadalajara de homosexuales y viera qué bonito adoran al Señor. Y viera, no, son hasta mejores que muchos de los que van a su iglesia. Y Dios no los rechaza porque Dios los hizo así. Pues si Dios los hizo así, entonces ¿por qué está condenando esas prácticas? Lo que sucede es que hay conceptos erróneos de quién es Dios, de qué piensa Dios, cómo es Él. Una vez yo hice una alusión como esta, hace tiempo, y al final se me acercó, venían dos mujeres. Entonces una de ellas me dice, yo la vi que me miraba así mientras esperaba. Yo dije, ay, esta señora, quién sabe, a lo mejor está enojada. Y dicho y hecho, cuando ya se me acerca me dice, oiga, ¿cómo es posible que un pastor que debe predicar el amor predique que las lesbianas se van a ir al infierno? Pues eso es lo que la Biblia dice. ¿En dónde dice? Me dice. Pues aquí, miren, empieza ahí. Y se puso así tan agresiva
que yo dije, me va a dar una bofetada. Entonces yo dije, no, y aquí estoy listo para... Bueno, ya ve que hay unos predicadores que oran y te dan así en la frente para que te caigas. Yo dije, pues hago como que estoy orando y le doy y la tumbó el espíritu, ¿verdad? Ah, pues es muy fácil camuflajear eso. Entonces, mientras ella me estaba regañando, vino una palabra de conocimiento por el Espíritu y me dijo, tiene una hija lesbiana. Me dijo el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, usted está ofendida porque usted tiene una hija lesbiana, ¿verdad? Y me ve así y luego mira a la otra y dice, yo no le dije. Le dije, no, pues mire, dígale a su hija que se arrepienta. No, Dios la ama y ella ama a Dios más que usted y me largo de esta congregación. Adiós, que le vaya bien. Jesús no detuvo al joven rico aquel al cual le dijo que entregara toda su riqueza. Se fue enojado y triste y no le dijo, ay, perdóname, mi evangelio está muy agresivo. No te vayas, mira, aquí amamos a todos. Se vale no, lo dejó que se fuera. Yo no voy a detener a nadie así. Si Jesús no lo hizo, yo no me voy a poner en lugar de ser más bueno que Dios, aunque algunos se creen más buenos que Dios. Hay que aceptar lo que Dios acepta y rechazar lo que Dios rechaza. Pero ¿por qué no se hace? Por falta de conocimiento de Dios. ¿Están entendiendo? Bueno, seguimos leyendo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ya no lo tomaban en cuenta. Era su concepto, era sus ideas. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que no son convenientes, estando atestados de toda injusticia. Miren la lista, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué merecen? La muerte, pero aquí se refiere a la muerte eterna, el castigo eterno. Pues no, que Dios es amor, sí, pero el que lo rechaza es rechazado por Dios. No solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si tus conceptos acerca de Dios no son los conceptos absolutos que la Biblia, el Dios de la Biblia revela de sí mismo en las Sagradas Escrituras, entonces tú estás creyendo en un Dios inexistente, en un Dios inventado. Te imaginas en un Dios muy diferente al que se revela en las Escrituras. Entonces no es así. Hay una doctrina muy peligrosa que dice que Dios es amor. Ponen todos los argumentos y versículos de que Dios es amor y que no condenó a la adúltera de Juan, ahí en el Evangelio de Juan, y que Él no va a condenar a nadie. Y al fin de los tiempos, Dios va a salvar a todos porque es amor, y no concibo que un Dios de amor torture en el infierno a las criaturas. No, ese es un invento de los teólogos, dicen. Pues entonces Jesús fue un teólogo que inventó el infierno. Él habló bastante sobre el infierno y dio muchas advertencias sobre el infierno. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A esos o a Jesús, que nos vino a dar a conocer al Padre? Entonces, no, sí es cierto que Dios es amor, pero también es un Dios que castiga el pecado. ¿No es cierto? Ahora, esos conceptos nos han llevado en la iglesia cristiana a nivel mundial se han ido anidando, mejor dicho, muchos pensamientos que cuando los analizamos son frases, son pensamientos, algunos les llaman clichés, o sea que ya son cosas que se han ido acuñando, definiciones que se han ido acuñando, pero que si las analizamos a la luz de la Biblia, no tienen sustento bíblico, y muchos de esos clichés o frases dentro del cristianismo son mentira. Por ejemplo, y algunos se van a quedar fríos. ¿Han oído ese cliché o esa frase muy famosa entre los cristianos que dicen que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? ¿La han oído? ¿Qué tan cierto será eso?
¿Ah? A ver, piénsenle. ¿Será bíblico ese concepto que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado? Así, de tal manera amó Dios al mundo. A todos los amó. Sí, pero ¿qué más dice? Para que todo aquel que en él cree, no todos creen, no se, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay salvación y hay perdición. Entonces, ¿de dónde salió eso de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Porque si así fuera, entonces al pecador se lo lleva al cielo y nada más manda al infierno los pecados. No, los manda con todo y pecados. Y se quedaron pensativos y algunos tienen una mirada así como: míreme como quiera, hágame visco si quiere, pero yo le voy a comprobar en la Biblia lo que estoy diciendo. Otro de las falacias que se ha metido a la iglesia y los conceptos, no sé, prácticas que no tienen sustento bíblico es: viene aquí el predicador, viene el milagrero y empieza a contar un montón de chistes y empieza a decir que Dios te quiere hacer rico, y luego al final dice: ¿quién quiere recibir a Cristo para salvación? Levante su mano. Entonces ya la persona levanta su mano y ya: haga conmigo esta oración, repítala: me arrepiento de todos mis pecados. Y el otro está: me arrepiento de todos mis pecados. Padre, llévame a la gloria, llévame a la gloria. Entonces ya eres salvo, le dicen. Entonces la persona sale y sigue en adulterio, sigue fornicando con la novia, sigue haciendo sus tranzas, sigue siendo un mentiroso empedernido. Pregunta: ¿es salvo? Y luego todavía nos engañamos más. Fíjense cómo esos conceptos cerrados nos llevan al engaño. Resulta que usted llevó a Cristo a alguien y le hizo que levantara la mano. Entonces usted le dice: ya eres salvo. Pero resulta que su compadre, el que usted llevó a Cristo, sigue igual con su amante, y luego es bien tranza, bien mentiroso. Sigue su vida igual que hasta antes de que levantara la manita. Entonces de repente el compadre, después de un año de convertido, entre comillas, el compadre se muere. Entonces usted llega allí y dice: pero recibió a Cristo. No os engañéis. Nos engañamos y engañamos a los, está en su santa. Yo le dije: repite la oración. Pregunta: ¿eso dice la Biblia? Y yo se los voy a demostrar para que conozcan más a Dios. ¿Leemos? Ok, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. En el versículo número 9. ¿Listos? No sabéis, fíjense, saber. El saber aleja la ignorancia. El conocimiento de Dios te lleva a un entendimiento y un discernimiento más pleno acerca de Dios. Entonces fíjate, dice: no sabéis, y no todos lo saben, no todos conocen esto, aunque está en la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate lo que viene a continuación, ¿qué dice? No erréis. ¿Por qué dice no erréis? Porque resulta que la primera carta a los Corintios y la segunda carta fueron escritas por Pablo para corregir todo lo que había entrado dentro de la iglesia corinta. Resulta que falsos apóstoles, falsos maestros habían entrado entre los hermanos y comenzaron a enseñar doctrinas de libertinaje, de desorden, de que Dios no es cierto que va a haber resurrección. Y los corintios, que no tenían discernimiento, no conocían a Dios, como lo vamos a ver más adelante, en una dimensión como Dios quiere que lo conozcamos, fueron extraviados, fueron desviados del verdadero conocimiento de Dios, y esto le trajo muchos problemas. Por eso es que en primera carta a los Corintios capítulo 5 hay un caso de un joven que tomó como amante a la esposa de su padre, y los líderes no dijeron nada. ¿Saben por qué? Porque el concepto griego de los filósofos de ese tiempo era que el cuerpo, lo que hagas en el cuerpo,
no te afecta en nada. Lo que importa es tu alma, tu espíritu. Entonces lo que hagas en la carne, en el cuerpo, no afecta nada. Y Pablo por eso les dijo a los mismos corintios: si tú destruyes, que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, huid de la fornicación. Porque los corintios dijeron: no, pues sí es cierto, Sócrates tenía razón, Platón, no, pues era el mero mero. Entonces, no, pues dice: ¿qué acaso si yo voy con una prostituta, me hago una sola carne con ella? Dice. ¿Qué estaba sucediendo? Los cristianos estaban yendo con las prostitutas, porque unos tremendos maestros de la Biblia les habían metido esas ideas que no pasaba nada. Mira, recibí un correo, se va a quedar helado de lo que me dijo. Pastor, se fíjese que yo asistí a una iglesia hasta hace un año, por distintas cosas. Yo me salí, tengo mucha familia allí, no quise decir nada, simplemente me cambié de congregación. Dice, entonces tengo familiares allí, y una de ellas, un primo mío, algo así, tiene un negocio. Entonces un día estaba ahí atendiendo y entró una mujer. Entonces la vio llorando a la mujer y: ¿en qué le puedo servir? La empezó ahí a atender. Oiga, ¿por qué llora? No, dice, es que yo vivo una vida totalmente infeliz, le dijo. Y yo quisiera cambiar mi vida, estoy harta de todo esto. No sé si hay una manera de que yo cambie mi vida. Pues, ¿cómo está o qué le ha pasado? Dice: mire, es que yo soy prostituta, le dice, y quiero cambiar. ¿De verdad usted quiere cambiar? Y dice, le presentó el evangelio, le presentó a Cristo. Dice, entonces, pues lo llevó a la iglesia de donde yo me salí. Entonces, mira, dice, pastor, toda mi familia se acaba de salir. ¿Por qué cree? ¿Qué cree que pasó? Llega la mujer, la prostituta, llega a la reunión y hablaron de la prosperidad. Para variar, eso es nomás para variar. Entonces dijeron: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano. Entonces ella levantó la mano, esperando que alguien fuera con ella a orar. Ninguno de los líderes, no me dio más detalles, pero me dijo, ninguno de los líderes se acercó a orar por ella, la gente menos. Y ella se quedó sola allí, dice. Pero dice que cuando ella entró, ni siquiera levantaba los ojos hacia el frente porque se sentía tan sucia, tan indigna. Dice, nunca levantó los ojos, ella nada más escuchaba todas las alabanzas y el mensaje, y levantó su mano, pero nadie se acercó a orar por ella, dice. Entonces cuando ella abre los ojos y empieza a ver a los pastores orando por otros, o sea, o los líderes, que le dijo al que la invitó, porque ella se salió y le dijo, jamás vuelvo a venir aquí. Dice, nadie oró por mí, pero no, es que mire, no ponga sus ojos en el hombre. Dice, no, es que yo sé por qué no oraron por mí, porque varios de esos son mis clientes. Se quedó helado como yo me quedé helado, hermano. Esto sucedió allá en el sureste de México. Son mis clientes, dice. ¿No pasa nada? ¿Qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Pero mi abuelita es re buena, pastor. Diariamente reparte 100 litros de leche a la gente pobre. Pues si no se arrepiente la linda de tu abuelita, según la Biblia, se va al infierno. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué les dice Pablo? No erréis. ¿Por qué se hierra? ¿Por qué se falla? Porque el conocimiento de Dios está distorsionado. Y luego se hace en las iglesias una cueva de estafadores, como en el tiempo de Jesús. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y agarró el látigo y los expulsó a todos. ¿Por qué? Porque dejaron de tomar en cuenta a Dios, tuvieron ideas respecto de Dios y se hicieron un libertinaje y se permitió y se permitía de todo. No erréis, dice. Fíjense, hay una historia de un hombre que lo acusaban de un delito y bueno, él buscó un abogado, él mismo era abogado
Pero no, normalmente, aunque sea abogado, se contrata a otra persona. Y él fue con otro abogado y le dijo, oye, mira, tengo este caso y me pusieron una demanda y así, pues defiéndeme, ¿no? Pues sí, a ver, cuéntame. Y empezaron a tratar el caso. Entonces, cuando le pregunta, ¿y cuáles son tus honorarios? Y le dice, no, pues tanto. No, dice, ¿sabes qué? No, mejor yo me defiendo solo, dice. Yo solo me defiendo, además soy abogado. Esto sucedió en los Estados Unidos. Dice, entonces pues yo puedo hacer mi defensa. Resulta que viene el día de que había que enfrentar el juicio y el acusado, defensor de sí mismo, se puso muy nervioso y se le empezaron a cruzar las ideas, y aunque anotaba, estaba él muy nervioso. Entonces dijo, qué tonto fui, debí de haber aceptado que este abogado, que es el mejor de la ciudad, me defendiera, pero ahora es demasiado tarde, pero qué tonto fui. Ay, Dios mío, ayúdame para hacer mi propia defensa. Entonces dice que en eso estaba, cuando de pronto va a entrar al abogado y le dice, licenciado, abogado, y lo saluda. Dios lo mandó, le dice. Dios lo mandó, dice, a mí Dios me mandó. Dice, ¿qué pasó? Dice, pues defiéndame, dice, es que estoy muy nervioso y no sé qué hacer. No, dice, es que eso es imposible, yo no te puedo defender ahora. Pero ¿por qué no? Le pago el doble, defiéndame. No, ese no es el problema, es que para mí es imposible defenderte ahora. Vengo a este juicio, pero resulta que ahora yo voy a ser la de juez. ¿Saben que Cristo es abogado y juez? No nos engañemos, hermanos. Ahorita Jesús está funcionando como abogado, defensor. Después va a ser juez. Y de eso nadie habla, o casi nadie. No te dicen que un día te vas a enfrentar ante el juez, que no vas a poder corromper, que no le vas a poder dar una coima, así se dice en Sudamérica, una mordida, decimos en México, un cohecho. A Jesús no lo vas a poder comprar. A los jueces de la tierra sí, esos por unas cuantas monedas se corrompen y tuercen la justicia, pero el Señor de la justicia es imposible que se corrompa, y de eso nadie le dice a la gente. Le dicen que Dios es amor y que no, Él intercede por ti, sí, pero va a llegar un día en que ya no te va a poder defender, porque va a ser el juez de tu vida. 1 Corintios 15:33. Aquellos falsos maestros habían metido ideas de que la resurrección era una falacia que Pablo había inventado. Entonces les dice en primera carta a los Corintios, versículo 33, dice, no erréis, otra vez, no erréis. ¿Cuántas veces les ha dicho? A los Gálatas también les dijo, no erréis. No se equivoquen, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. ¿No dice así? Pero esa escritura siempre la usan para todo lo que siembras cosecha, o sea, el dinero. Y dame tu dinero, mi hermano, gloria a Dios. A mí me gusta la lana, digo la lana sube la alabanza, hermano, es la alabanza, perdón. Dios va a ser juez de todo eso también. Entonces les dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto suena así como algo medio motivador nada más, así como algo medio light, pero no, fíjese. En el original, o en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, la frase malas conversaciones es una palabra muy interesante que se traduce por malas compañías. Y ahí ya tiene más significado. ¿A cuáles malas compañías se refería Pablo? Mire, la palabra que aparece ahí en el original es la palabra, se le va a hacer muy famosa o muy conocida, es la palabra homilía. Homilía. Tenemos el concepto de que homilía pues es un mensaje, sí, pero homo significa igual. Y milía, o la segunda parte de la palabra, significa compañerismo, es decir, que como hermanos debemos de compartir los unos a los otros. Entonces eso es una homilía, esa es una buena compañía. Escúcheme bien, usted como cristiano, si es que es cristiano, los mejores amigos que usted debe tener deben de ser cristianos.
con los que usted comparte los mejores momentos de esparcimiento sano, limpio, etcétera, bromea pero sanamente, se van a un picnic, o comen juntos. Pero si uno que dice que es cristiano y sus mejores amigos son no cristianos, algo anda mal allí. Ya no es una homilía, ¿me entiende? Ya no es una buena compañía, porque resulta que es más fácil que se pegue lo malo y lo corrupto que lo bueno. Normalmente, cuando uno que es cristiano, sus amigos homólogos o con los que tiene mucha, se entiende más que con los cristianos. Y bueno, ahí yo tengo dudas hasta de que hayan nacido de nuevo, porque se sienten mejor con la antigua naturaleza de los demás. Entonces empiezan a convivir más con ellos y es más fácil ver, yo lo he comprobado múltiples veces, es más fácil de que alguien así se vuelva a la vida antigua a que el pagano o el incrédulo o qué sé yo se vuelva al cristianismo. Por eso Pablo dice, las malas conversaciones, las malas compañías corrompen, distorsionan las buenas costumbres. Y aquí la frase buenas costumbres significa la conducta cristiana, la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero fíjense cómo se maneja hoy, todo distorsionado. No, es que Pablo dijo que él se hizo a los judíos para ganar a los judíos. No, pues entonces yo me hago a los demás. Entonces por eso vas a los antros y entonces empiezas ahí a bailar, ¿verdad? Porque te haces bailarín a los bailarines. Pues sí, claro, dice, para así ganarlos para Cristo, para que se den cuenta que el evangelio no es como piensan algunos, que es un montón de aburridos. No, también se vale, también se vale. No, sí, no, y se la pasa uno suave. Y luego pues vienes a la iglesia y pues levantas las manos y luego pues en la noche vas a mover el bote por allí y toda la cosa, y para que vean que los cristianos no somos aburridos y podemos hacer todos los que todos hacen. Entonces tú te haces a los bailarines, pues sí, entonces yo me voy a hacer torero a los toreros, me voy a hacer narcotraficante para ganar a los narcotraficantes. ¿Quién dijo eso? Gente que no conoce a Dios son los que sacan del contexto de esas escrituras y las aplican mal. Por lo tanto, fallan y erran, ¿cómo se dice? ¿Fierran? Salió peor la cosa. Entonces fíjense lo que dice en el versículo 34. Dice, velad debidamente. Esa frase es muy importante. Velad debidamente, o sea, como es debido, como Dios manda, conforme a la escritura. Porque muchos pueden velar y decir, no, hasta veladas hacen y estamos alerta ahí contra el diablo, anda por todos lados, mira, demonio de ventana y no sé cuánta cosa dice. Fíjate, dice, velad debidamente y no que pequéis. Por poco y me subo a predicarles desde allá arriba. Y no pequéis, fíjate, velad y no pequéis. ¿Quiénes? Los corintios. Ahora, ¿cuál era la razón? Ahí dice, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué pasó allí? ¿Eran nacidos de nuevo? Muchos eran nacidos de nuevo. Otros creían que eran nacidos de nuevo. Hasta declaraban que eran nacidos de nuevo, pero seguían siendo fornicarios, estafadores, secuestradores y quién sabe cuánta cosa. No erréis. Toda esta lista no van a heredar el reino de Dios. No se equivoquen. Es una pena, decía Pablo a los corintios, que algunos de ustedes no conocen a Dios. Jesús vino a revelarnos quién es Dios. Vamos rápido al Evangelio de Juan. Si alguno quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Si alguno tiene al Hijo, tiene al Padre. Si alguno rechaza al Hijo, ¿rechaza a quién? Al Padre. Si alguno niega la divinidad de Cristo, está negando al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18.
Dice, a Dios nadie le vio jamás en toda su esplendor, es obvio, ¿no? El único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Cristo. Él vino a revelarnos el corazón del Padre. Vino a darnos a conocer quién es Dios. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, no tu concepto, sino la verdad de quién es Dios. ¿Cómo piensa Dios? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Conoceréis, ahí está la palabra, ahí está la palabra clave, conoceréis. Pero si no se conoce, se cae en la esclavitud. Oseas 4 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. La cautividad en el pecado es producto de la ignorancia de quién es Dios. Pero el conocimiento de Dios, de su verdad, nos lleva a la libertad. Ahí está. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate cómo le rebatieron a Jesús los fariseos. En el 33 le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está. Entonces, si alguien dice que es cristiano y vive igual que antes de levantar su manita para recibir a Cristo, se está engañando a sí mismo. Cuando alguien realmente se convierte, sufre un cambio drástico en relación con Dios. Se arrepiente, le duele, llora de haber pecado y quiere alejarse del pecado, y cuando se tropieza le duele mucho y llora. ¿Usted siente eso? Usted es un nacido de Dios. Pero usted dice, además, a ver, el que esté libre sin pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué no? Todos pecamos y todos vamos a ir al cielo, aleluya. No erréis, no falléis. Juan capítulo 10, versículo 15. Juan 10, 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y quién vino a darnos a conocer al Padre? Cristo. Cristo. Juan capítulo 14, versículo 7. Vamos desde el 4. Jesús le dice a los discípulos, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Fíjense cómo incluyó a todos. Él era el despistado, y es de esos que creen que todos están despistados. Incluyó a Pedro, a Juan, a todos, fíjense. No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y fíjate el versículo 6, Jesús le dijo, no les dijo, le dijo. El despistado era él. A veces así nos pasa. Estamos mal, torcidos, y pensamos que todos están mal, todos son iguales. Me contaron una historia que también me dejó helado, de un pastor que su misma congregación lo agarró haciendo cosas terribles, hermano. Lo descubrieron con las manos en la masa. Entonces cuando los otros líderes confrontaron al pastor, a mí me dijo el que se quedó de pastor en lugar de él, me lo dijo personalmente, que les dijo, mire, no nos hagamos, aquí en Guadalajara todos los pastores son corruptos. O sea, el hecho de que él era corrupto ya nos incluyó a todos. Está como Tomás no sabemos. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y todos así se quedaron, ¿no? Este era un filete miñón que el estado del Señor se le estaba atorando aquí, lo tenía atorado aquí en la garganta. Entonces dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Muchos no creen eso, y niegan que Jesús sea uno con el Padre. Niegan que Jesús es Dios. Esa es una de las herejías resucitadas de antaño. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, fíjese, finalmente 17, Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Porque si no se conoce al Padre a través del Hijo, ¿cómo vas a vivir una vida cristiana? Por eso el enemigo ha permeado tanto a la iglesia que hoy hay iglesias que dicen, no, vamos haciendo la reunión cortita, 45 minutos, 20 minutos de alabanza, 10 minutos de anuncios y 15 de predicación para que los hermanos no se cansen y no se aburran. Así dicen, fíjate nomás. Increíble, ¿no? Y yo siempre mi argumento ha sido, oye, tú tienes una carrera universitaria, sí, soy abogado. Oye, ¿cuántas horas estudiabas diario? 5 horas. Y ahora nos salen con que una reunión muy extendida es una pérdida de tiempo y los hermanos se aburren. ¿Usted se aburre? Bueno, yo predico largo. Como dice ahí en Apocalipsis, predícales el evangelio eterno. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, cuando era un niño. Miren, nunca me acuerdo lo que escuché. En primer lugar, no se entendía nada. Nunca le entendí nada. Era un desastre aquello. Y duraban 15 minutos aquellos grandes cultos a Dios. Media hora cuando mucho. Pero ahora, para que los hermanitos no se aburran, se avientan homilías de 15 minutos y les dicen cualquier pavada, como dicen en Sudamérica. Cualquier tontería. Cualquier cosa maquillada con 2 versículos y ya Dios habló un poderoso mensaje, dice. ¿Qué conocimiento se puede adquirir con algo así? Si de por sí la gente no lee la Biblia y luego viene a escuchar homilías de 15 minutos, olvídenlo. Si alguno se aburre, bueno, pues aquí a 2 cuadras hay un templo donde dan homilías de 15 minutos. ¿Ya están cansados? No, claro que no, pastor, ¿cómo que? Por supuesto que no. Pues mire. No. Tremendos hermanos. Por eso Pablo oraba en Colosenses 1:9 y decía que él no cesaba de orar por los colosenses para pedir, dice en Colosenses 1:9, para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjese, llenos del conocimiento de su voluntad, de cómo es Dios, qué es lo que Él quiere. Llenos, esa palabra llenos es clave. En el griego es la palabra pleró, que significa literalmente lo siguiente: estar completamente controlados. ¿De qué? ¿O por qué? Por el conocimiento de Dios, su palabra, y controlados por la voluntad de Dios. Eso es lo que significa estar llenos, completamente controlados. Es decir, fíjese, lo que te controla a ti es de lo que estás lleno. Por ejemplo, si estás lleno de temor, el temor te controla. Si estás lleno de materialismo, el materialismo controla tu vida, controla tus pensamientos y tus acciones. Si estás lleno de amargura, la amargura te domina completamente. Y todo gira alrededor de esa amargura. ¿Por qué? Porque estás lleno de amargura y te tiene controlada la amargura. Pero si estás lleno de fe, del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿qué te va a controlar? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y la palabra conocimiento es una palabra griega, epignosis, que tiene 3 significados adicionales, que número 1 es pleno discernimiento. Fíjate, para que sean llenos, que los domine el conocimiento
que incluye el discernimiento. Que tengan el discernidor funcionando a todo lo que da. Así como hace calor, como ahorita está funcionando a todo lo que dan los aires. Porque si no, la cosa se pone fea aquí, con el calor. Bien, escuchen, pleno discernimiento. Una de las características de la iglesia de hoy a nivel mundial es la falta de discernimiento. Se comen todo y cualquier cosa. Nada más porque ven 2, 3 milagritos y un polvillo de oro y 2, 3 diamantes que cayeron, ya dicen, wow, dice, maravilloso esto, sin importar lo que el predicador dijo, lo que habló, que muchas veces son un montón de herejías, pero se lo comen todo. Hace un tiempo alguien me dijo, pastor, le quiero compartir este disco, escúchelo, está impactante, dijo. Es el testimonio de unos jóvenes allá por Perú, por Bolivia, no sé dónde, Chile, por allá en Sudamérica, que el Señor les permitió irse al infierno para que vieran lo horrible que es el infierno. ¿Cuántos han oído ese gran testimonio? Levanten la mano. Es de los más famosos testimonios. Ese pastor lo va a sacudir, lo va a impactar. Yo dije, bueno, tú estás impactada. Ay, pastor, tremendo. Bueno, le dije, está bien, gracias. A la primera oportunidad pongo el CD y empieza allí el testimonio de unos jóvenes que se fueron al infierno y comienzan a hablar. Y yo estaba ahí en el infierno y la tortura era terrible. Y yo le decía al Señor, Señor, qué horrible es esto. Y Entonces dice, toma la palabra una joven y dice, y yo estaba ahí en el infierno y caminaba junto a Jesús y de pronto vi a una mujer que me sale al encuentro en pleno infierno, las llamas por allá, las torturas, los demonios torturando a la gente. Primera herejía, los demonios no estarán en el infierno torturando a la gente. Sigo adelante. Entonces vi a una señora que estaba como desencarnada así, que se quemaba, no se consumía, y gritaba y lloraba, ayúdenme. Entonces yo la vi y le dije, Señor, ¿por qué está esta mujer aquí? Dime. Y el Señor me respondió, ve y pregúntale tú misma. Entonces yo me acerqué y le dije, oiga, ¿y por qué está usted aquí en el infierno, en esta llama, sufriendo los terrores del infierno? Y la señora me contestó, porque no diezmaba. ¿Verdad que le dio risa? ¿Por qué le dio risa? ¿Sabe por qué le dio risa? Porque usted tiene cierto conocimiento ya de que la salvación no es por dar diezmos. Nadie se salva por dar y nadie se pierde por no dar. Porque la salvación no es por obras. El fariseo de la boca de Jesús, cuando puso ese ejemplo, dijo el fariseo oraba, daba diezmos de todo, ayunaba y no fue justificado, se fue al infierno cuando se murió. Pero el asunto es este. Invítenlos, pastor, a que den su testimonio para que digan que se van al infierno los que no diezman, y usted va a tener un montón de diezmadores. Y se repite el sistema o la táctica recaudatoria del purgatorio. Y claro, ese testimonio les impacta a los pastores que piensan en el dinero y los invitan y ahí andan por todo el mundo porque el Espíritu los llevó a dar su testimonio. Montón de herejías está llena esa historia. Son puras herejías. Pero la gente no tiene discernimiento y eso es muy preocupante, hermanos. A mí me preocupa como pastor. Al menos la primera intención que tengo es enseñarle a usted. Por eso Pablo decía, yo oro para que tengan discernimiento total. Que el discernimiento de lo bueno y lo malo, lo de Dios y lo de Satanás, lo de la carne, lo sepan distinguir, que sepan acomodar lo espiritual a lo espiritual, que no se dejen llevar por ciertas apariencias, sino que tengan discernimiento. Hoy la gente no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y le atribuyen a Dios un montón de cosas que no están en la Escritura, no tienen apoyo bíblico. Pero como se siente bonito, y lo dice el apóstol Johnny Villaluz, pues lo defienden a capa y espada. No hay discernimiento. La palabra conocimiento, epignosis, también significa pleno entendimiento. Es decir, estar llenos de un pleno entendimiento. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Si te pasó algo, tienes que saber y entender, conocer a Dios,
que Dios tiene múltiples razones del por qué te pudo haber pasado lo que te pasó. Ya lo expliqué al principio eso. Pleno entendimiento, pleno discernimiento, pero también significa plena información. Ahora, ¿cómo vamos a tener información? Lo que Dios ha diseñado es pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, ciertamente, que hagan a los santos, los enseñen. ¿Qué les enseñen? La palabra de Dios. Entonces, se le da la información a la gente. Para eso estamos los pastores. Es lo que decimos como alimento espiritual, la palabra de Dios que nutre sus espíritus, sus almas, sus corazones. Entonces sus pensamientos comienzan a alinearse a los pensamientos de Dios y comenzamos a agradar a Dios en nuestra vida. Pero si el pastor no se informa primero, si el pastor no conoce a Dios, yo les dije hace un momento que hay gente que me escribe y me dice: pastor, por favor respóndame estas preguntas. Y me preguntan un día uno como 25 preguntas. Número uno, dije: no hombre, ¿qué le pasa a este hermano? Entonces yo dije: no, para mí es imposible contestar todas esas preguntas. No porque no tengo una respuesta, a veces no tengo respuesta y tengo que estudiar. Pero 25 preguntas no me voy a poner a responderlas. Entonces yo le dije: no, mira, discúlpame, pero no me lo tomes a mal, pero por favor ve que tu pastor, él es el indicado para que te saque de dudas y te explique. Es que ya fui y me dice que no sabe. Pues dile que se ponga a estudiar, dile que de parte mía. Pues es que no tiene qué. Yo siempre les he comentado que yo me reúno cada viernes con un grupo de pastores. Pero es una reunión tan distinta a las que siempre había asistido. Antes era una reunión de 2 horas y puros anuncios. Hermanos, tengo un evento. Hermanos, vayan, y aquí están los pósters y todo. No orábamos, no escudriñamos la palabra. O sea, puros, ¿qué hacemos? Una campaña. Ahora, hermanos, gloria a Dios. Vamos a andar en la unidad. Yo estaba harto de eso. Hasta que un día me invitaron con un grupo de pastores aquí en la ciudad, donde desde las 8:30, 9 de la mañana, a veces hasta las 2 de la tarde oramos, adoramos a Dios y escudriñamos la palabra. Y a mí me preocupa tanto cuando un pastor: oye, te invito, ¿y qué hacen? Hacemos esto. No tengo tiempo, dicen. No tiene tiempo. Imagínate cómo están las pobres ovejas. Si él no estudia, ¿qué les va a dar? Pero son de esos que dicen: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces yo puro amor. Y tuercen otra vez todo. Porque si así fue, es cierto que si tú no tienes la sabiduría y la humildad para aplicar el conocimiento, pues sí te vas a envanecer. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia? Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, otra vez, falta conocer a Dios en un equilibrio y en un balance para poder aplicar con sabiduría el conocimiento. ¿Me expliqué? Vámonos sobre el final. El conocimiento fue un tema principal en la vida de Pablo. Él oraba por los efesios, por los filipenses, para que Dios les diera espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento de Él. Entonces, estamos cerrando. El conocimiento de Dios es fundamental para vivir una vida que agrade a Dios. ¿En qué se complace el Señor? No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, que me entiendan por qué soy así, por qué no soy así, por qué obro de esta manera, en entenderme y en conocerme, dice el Señor. Porque estas cosas quiero hacer justicia, juicio y misericordia. Déjame terminar con una historia de una ancianita que la conocían como Juanita la Dichosa. Es una historia muy, muy interesante. Dice esta historia que había una humilde choza junto a un río y en ella vivía una ancianita. Era pobre. La conocían como Juanita la Dichosa. La ancianita estaba media sorda, casi ciega, pero siempre estaba feliz. Un día, dice esa historia, que pasó por su humilde casita un hombre muy rico.
Un hombre que era joven, pero se miraba muy avejentado, se veía su rostro triste, angustiado, cansado, y al pasar junto a esta choza humilde, escuchó a la ancianita, a Juanita, cantar. Entonces él, intrigado, se asomó por una ventana y le dijo: señora, me habían dicho que usted siempre está contenta y hoy lo compruebo por mí mismo. Le responde la ancianita: es que yo tengo un gran motivo para estar así. El hombre le dice: ¿me podría enseñar el secreto de su paz y de su gozo? Porque veo que usted es anciana, usted está ya vieja, está ciega, está sin dinero. ¿Y cómo es que usted puede cantar en medio de su miseria? Le contesta esta ancianita media cieguita: ciertamente no tengo nada ni a nadie, pero tengo a Dios, le responde la ancianita. Los ricos, mire, los ricos tienen tantas cosas que siempre están preocupados de que no se las vayan a robar, o que vayan a perder su fortuna y quiebre su empresa. Yo no tengo nada que me inquiete, pero sí sé que tengo un Dios que va a cuidar de mí. Y le contesta aquel caballero: pero pronto vendrá el invierno, vendrá el frío, vendrá la nieve y usted no va a poder. Y la ancianita lo interrumpe y le dice: pero también sé que Dios va a cuidar de mí. El temor y la duda y la incertidumbre, estas cosas las tienen los que no conocen a Dios. Aquel caballero, dice la historia, se fue impresionado y convencido de que Juanita la dichosa, aquella pobre ancianita, era muchísimo más rica que él, porque conocía a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Tal vez nunca vayas a tener ni casa propia, y tal vez siempre te la pases en camioncito o en el tren ligero o de ride. Pero si tú conoces a Dios, eres la persona más rica del universo. Porque el conocimiento de Dios, el temor a Dios, es el principio de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Yo quiero conocer más a Dios. ¿Ustedes también? Para esto nos servirá esta serie. Pónganse de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Puedes levantar tus manos si quieres. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Siempre tú, Señor, te estás revelando de una manera progresiva, paulatina a nuestras vidas. No queremos detener ese conocimiento que cada día podemos tener de ti. Conocer más de tu santidad, de tu sabiduría, de tu misericordia, de tu amor, también de tu severidad, Señor, también de tu justicia, del juicio, de la disciplina. Queremos conocerte, Señor, en toda tu omnipotencia. Sabemos que nuestra capacidad no alcanza para tanto. Sin embargo, no es excusa para no querer conocerte más. Sabremos más acerca de tu omnipresencia, tu omnisciencia, de tu soberanía, de tu ternura, paciencia, también de tu enojo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Queremos conocerte, Señor, para entonces cada situación en nuestra vida se vaya presentando, nosotros sepamos cómo eres tú, quién eres tú, qué has dicho tú. El pueblo de aquel tiempo de Isaías y de Oseas, fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Habían desechado el conocimiento. Y dice en Oseas que por cuanto desechaste el conocimiento del Altísimo, también Dios los rechazó a ellos, los menospreció, ya no los hizo a un lado. Y así es todo aquel que rechaza la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. Pero Señor, produce en nosotros hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.